Luis Grach, ¿no? Para intentar entender la verdad, Luis. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo El sadismo, ¿no? De haberlo cortado en casi todo el cuerpo, haberlo Mutilarlo. intentado, le cortó el pene, se lo mutiló. Y después, bueno, parece ser que se desangró. Es realmente... Bien, Antonio, los felicito por el diagnóstico. O sea, no sabemos quién lo hizo, pero sí sabemos que este chico tuvo una desgraciada suerte, primero, en el hecho de ser víctima de un homicidio, pero además un homicidio con determinadas características que justamente se describen desde el punto de vista psicopatológico bajo el formato del sadismo. ¿Y qué es el sadismo? El sadismo es un concepto que lo traemos antiguamente del escritor y filósofo el Marqués de Sade, sí, que vivió entre el siglo XVIII, entre el año 1740 y 1814. ¿Y a qué se dedicaba el Marqués de Sade? Él escribía novelas que básicamente describían parafilias, perversiones sádicas. El libro cumbre de él es Justín y Crímenes por Amor, donde describe pormenorizadamente actos sádicos. Consistentes básicamente desde el punto de vista psicopatológico, las llamamos parafilias o perversiones. ¿Qué es una parafilia? Una parafilia es un modelo de relación sexual o de placer sexual que un sujeto obtiene basado en relaciones atípicas en cuanto a la elección del objeto, en cuanto a la característica de el tipo de placer sexual que el sujeto va a tener. ¿Fue sexual esto? ¿Cómo? ¿Esto fue sexual para vos? No. El sujeto tiene placer sexual ejerciendo la violencia, la crueldad tuvo o el placer poder sexual. Exactamente. Sádico. Hay diferentes tipos de sadismo. Hay un sadismo light, que es, por ejemplo, la barra brava de un equipo que se burla del otro cuando le ganamos el partido. Eso es un sadismo light. Bien. Hay otro sadismo también light, que es el que usan ciertas parejas para hacer actos sádicos como juegos, donde nadie se lesiona. Uno hace el amo, otro es el esclavo, simulan una violación, simula que uno es policía y el otro es el detenido, y forma parte de los juegos sexuales donde jugamos al sadomasoquismo sin infligirnos daño. Y hay un tipo de sadismo, que es el sadismo sexual asesino, que es el caso donde un sujeto tiene placer sexual al infligirle daño físico a una persona, al ejercer el poder, y ese placer sexual no tiene como objetivo básico la interacción sexual, o sea, consumar un acto sexual, sino que tiene placer sexual solamente por la humillación, por el daño, por el sufrimiento que le produce al otro. O sea, como ustedes pueden ver, el sadismo es el enemigo básico de la empatía, está en las antípodas de la empatía. Claro. Ser empático es llevarse bien con el otro, es tratar que el otro la pase bien, y esto es gozar con el sufrimiento del otro. Ahora, Luis, ¿puede ser que un sádico de este tipo sea un cazador que haya encontrado a este chico caminando y lo cazó, lo agarró? Porque este chico, fíjate, no tiene lesiones defensivas, nunca se ofendió. No. Es rarísimo. Lo torturó de una manera descomunal. No se sabe si la amputación del miembro fue pre o post-mortem todavía. Aparentemente, por lo que yo leí en la noticia policial, parece que fue pre-mortem, y justamente, digamos, emascular a alguien es como la máxima expresión de la crueldad y del sadismo. Matar a alguien es un acto psicótico, es un acto cruel, hace falta ser sádico para matar a una persona, salvo en situaciones pactadas donde de algún modo en la guerra el sadismo está legitimado. Sí, claro. Pero fuera de eso, hace falta ser sádico para matar a alguien, y mucho más para realizar un acto de despedazamiento casi programado de un niño, al cual se lo sometió a cortes, a la emasculación, y eso solamente es concebible en la mente de una persona que tiene un sadismo sexual asesino. Ahora, ¿esa persona también tiene placer sexual si esto fuera parte de una venganza? Puede ser, no lo sé si es una venganza o no es una venganza. Lo que sí sé, Carla, es que supongamos que vos, en el seno de una determinada situación, alguien decide realizar una venganza. Bueno, podés ser tan cruel de ir y matar a alguien, correcto, le mataste al hijo. Sí.
¿No te parece suficiente sadismo Sí, eso? por eso. Para además de matarlo, Torturar. someterlo a esto, ya allí hay un placer sexual de la persona que realizó Hay esto. algo más que una venganza. Sí, hay algo Hay mucho algo más que esto que tiene que ver con una patología grave que, digamos, habitualmente esto se asocia con el trastorno antisocial de la personalidad, donde el sujeto no tiene sentimiento de culpa. Piensen ustedes que ejercer sadismo sobre un animal es un delito. Si yo ejerzo sadismo sobre un perro, si soy cruel con un perro, puedo ser detenido y puedo ser víctima La ley de de la protección de justicia, animales, claro. la ley de protección de animales. Imagínense lo que significa hacer esto a una persona y más a un niño. Ahora, Luis. doctor, puede ser algo pregunta sumamente ignorante, algo intrafamiliar o hay un sádico, como decía aquí un perito, que, a ver, ¿es un asesino serial? Eso lo tiene que determinar la Sí, justicia. Obviamente, digamos, nosotros tenemos expresiones mucho más habituales de lo que es el sadismo. Por ejemplo, en la violencia de género, un sujeto es sádico. En el bullying en un colegio hay sadismo. El ser humano, por naturaleza, no es sádico, bueno. no es sádico. El ser humano, por naturaleza, contamos con la agresividad. Lo que pasa que una cosa es tener un cierto placer narcisista en cuanto a, por ejemplo, el niño que ejerce bullying en el colegio, tiene una sensación narcisista de ejercer el poder, de humillar a alguien, y otra cosa diferente es llegar a este extremo de crueldad donde el placer proviene de hacer un daño físico, de someter a alguien a una humillación, de ser partícipe del sufrimiento de eso. Podría ser que hubiera alguien dentro de la familia o un sujeto externo que de pronto lo vio a este niño y decidió, en su locura, en su perversión, en su parafilia, ejercer este sadismo sexual asesino en este inocente niño y llevarlo a la condición extrema de crueldad que ni siquiera se justifica bajo ningún concepto. Tenemos que pensar que el sujeto que es sádico tiene un parentesco con el trastorno antisocial de la personalidad porque no siente culpa, no siente remordimiento, no siente compasión. Lo que siente es excitación sexual de infligirle sufrimiento a alguien. Sufrimiento físico, sufrimiento psicológico, sufrimiento de humillación y el solo hecho de poder ejercer el poder, de tener a alguien a su disposición. Muchas veces los violadores gozan más del acto del poder que del acto sexual en sí mismo. La somete. Digamos, el violador muchas veces tiene un placer sexual mayor del horror que causa la víctima, la amenaza de la violación, que del acto sexual en sí mismo. Muchos de ellos consuman muy precariamente el acto sexual. O son eyaculadores precoces, o no tienen ningún placer del acto sexual, sino que sencillamente que la mujer se horrorice, que él tenga la sensación de grandiosidad y de poderío, genera en él un placer erótico que lo conduce a hacer estas barbaridades. Obviamente, el tratamiento en estas personas resulta ser altamente ineficaz. Investigaciones científicas dentro de la neurociencia han podido comprobar que hay una zona del cerebro que se llama la amígdala, que es el centro de las emociones, y son personas a las cuales, por ejemplo, se las somete a ver fotografías de actos crueles o películas de actos crueles, y se nota una excitación en la amígdala, como que lo que a cualquier ser humano común nos conmueve, nos produce horror, nos produce compasión, nos produce tristeza, nos produce horror, a estas personas les produce una cierta cuota de excitación que no deriva directamente en un orgasmo, pero tiene un nivel de excitación parecido a la excitación sexual. Gracias, Luis. Gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. Nos vamos con Diego Morán. Parece que Trump está preparando algo para el domingo.